No tengo nada que hacer, cambié el proyector de mi habitación, pero quiero mostrarles esta ganga. El proyector que yo tenía lo compré hace 12 años y me costó literalmente como 20,000 pesos de aquellos tiempos, que aún así era una lana. Me acuerdo que lo compré para la empresa que tenía y terminó acá en la casa. Pero si se acuerdan, hice hace poco un video dándole servicio, poniendo una pantalla de 3 metros en diagonal, y a pesar del servicio mejoró, pero yo sabía que debía de actualizarlo. Así que si están buscando un proyector, quiero que vean nada más esta chulada. Cuesta unos 3,500 pesos mexicanos y me ha volado la cabeza, literal. Si les digo que me hizo perder el pelo, tal vez me crean más. Así que vamos a sacarlo de su caja y vamos a instalarlo, porque hay cosas interesantes, muy sencillas y básicas, pero sí quiero que vean la diferencia. Ay, vean nada más esta chulada. Vamos por fin a tener un nuevo proyector para la recámara, porque si ya está muy viejito. Soporta 4K, tiene Android, Wi-Fi Cast, así que voy a poder abrir aquí todas mis redes para ver, no son redes, mis plataformas de streaming, eso. Entonces, yo investigué mucho. Este es un proyector que vamos a poner allí en la habitación. Ahorita les muestro todo eso, pero vean, cable de corriente. Uy, viene con todos los cables necesarios. Viene un tornillo, seguramente es el de la altura del proyector, que no lo vamos a utilizar porque lo vamos a poner en el techo. Este es un cable de video. Esto va para el proyector y acá el VGA. Y viene ya con cable HDMI, eso está bueno que nos pongan todo eso. Un control que muy seguramente, estos son de esos controles como que universales para estos proyectores. Y el manual que, bueno, ¡oh, qué bonito! Está a color y en español. Ahí se los voy a dejar abajo. La verdad es que ya necesitábamos uno nuevo y esta cosa fue la que me pareció mejor, porque no solamente es un proyector, sino que es un proyector inteligente. Pero además a mí me preocupaba los lumens que fuesen muy altos, porque la habitación está muy iluminada y no tenemos tele. Entonces, pues necesitamos un proyector que tenga buena potencia para poder verlos sin problemas, porque entra luz de la calle por las ventanas, y creo que esto va a ser el trabajo completo. Vean nada más este panel touch de aquí. Tenemos nuestro botón de encendido. Y en la parte de atrás, fíjense, hay una pequeña puertita que si la abrimos tenemos un filtro. El filtro es sumamente importante porque va literalmente a filtrar toda la suciedad que pudiese entrar en el sistema de ventilación de nuestro proyector, ¿ok? Así que bastante cool que traiga eso para que dure mucho tiempo. No necesita un adaptador extraño ni nada. Esto se conecta directamente a la corriente y está listo para funcionar. Aquí es en donde vamos a poner nuestro tornillito para hacer que tenga un poco más de inclinación, pero como les dije, va a ir en el techo, ¿ok? Full HD, tiene la tapa para el lente y como pueden ver, aquí vamos a poder ajustar el ángulo de nuestro proyector, ¿ok? Pero en general está muy bonito. La bocina está por acá atrás y vean, está bien grande. Tenemos entrada USB, HDMI y en la parte de atrás salida de audio, la entrada de video que les mostré hace rato, los cables, y pues también tenemos receptor para el control, ¿ok? Así que vamos a conectarlo y les empiezo a platicar un poquito de él, porque necesitan uno de estos en su casa. Fíjense. ¡Ah! Casi me quedo ciego. A ver, vamos a hacer unas pruebas rápidas. Fíjense, voy a encender aquí la luz y como pueden ver tiene muy buena potencia. Se sigue viendo bien. Esa es la luz con la que grabo. Voy a apagarlo solamente para que veamos un poquito mejor, porque quiero que vean algo. Primero, si nosotros apuntamos nuestro proyector en otro ángulo, automáticamente va a ajustar la imagen para que quede plana con la pared, ¿ok? Para que no se incline. Y como pues proyecta tan grande, tiene tanta potencia. Uy, ya le presioné aquí al botón de encendido. Bueno, en lo que enciende les platico. Tiene que estar a esta distancia, que es más o menos 1,5 metros, para verse bien, ¿ok? Porque si no la pantalla va a ser muy pequeñita. Ahí es en donde ya se ve clarito. Ese es como que su límite. Y de ahí puede aumentar infinito. Ahorita van a ver el tamaño de la pantalla que tengo allá en la casa, que ya les mostré un video cuando la instalé. La pantalla para proyectar. Pero lo importante de esto es que literalmente es un proyector inteligente y pues no es necesario conectarlo a nada, menos de que queramos jugar videojuegos o un DVD o algo así externo. Pero ya viene con todo cargado para funcionar. Y aquí arriba tenemos el menú para irle moviendo a todo, así que no necesitamos el control, porque eso me ha pasado con algunos proyectores, que si no tienes el control no los puedes controlar, literal. Entonces vamos a instalarlo en la casa
y ya les muestro bien todo. Nada más como dato curioso, eso sí quiero mostrarles. Esta es la parte de abajo. Yo tengo una montura universal. No es una caja de esas o una charola que sostiene el proyector, porque lo voy a poner de cabeza porque va en el techo. Pero si ustedes revisan las instrucciones, se van a dar cuenta que si quitan las gomitas, tiene los orificios para que ahí atornillemos nuestro soporte para el techo, ¿ok? Así que los huecos no vienen aquí, no hay que hacerle huecos, sino que al quitar todas las gomitas, están los tornillos hechos específicamente para colgarlo del techo. Así que ahí es en donde voy a poner mi soporte. Solamente tiene 3 patitas, así que le voy a poner 2 al frente y una atrás, balanceado, porque sí, el peso está un poco más pegado al frente, así que eso voy a hacer. Muy bien, quiero que vean esto, tal vez está un poco oscuro, pero ahí está mi proyector, es muy viejito y tiene un montón de cables porque tiene una TV Box ahí conectada, pero ya es muy viejita también. Lo que sí es más nuevo es la pantalla de Steren, que mide 3 metros en diagonal literalmente, así que fíjense. Alexa, noche de películas, voy a apagar la luz. Alexa, apaga el vestidor, ok, así que tiene que calentar un poquito, pero ahí está, ya calentó. Vean ese brillo. Digamos que estamos en la misma oscuridad en la que va a estar el otro proyector. Y bueno, pues mi pantalla es bastante grande. Se supone que este proyector es muy bueno, pero ya las películas se ven un poco oscuras. Entonces vamos a poner un video del canal. Así que voy a poner un mismo video del canal para que ustedes se den una idea de cómo es que se ve. Vamos a poner uno de estos videos que tengo de disfraces. ¿Cuál quieren ver? Ese me encanta, el de las calabazas para tallar, aunque estos son de los más vistos. Voy a poner el de las calabazas, me gusta cómo quedaron. Vamos a ver los primeros segundos del video. ¡Wow! Ahí estoy en mi antiguo estudio y vean cómo la imagen, digo, no sé si la cámara me la vaya a arreglar, pero yo sí puedo ver aquí, desde donde estoy, desde la cama, como si se ve un poco opaco. Vean más en la oscuridad. Quiero compararlo con el otro proyector. Así que ya vimos esa parte. Vemos ahí el intro. Y eso mismo es lo que vamos a ver con el otro proyector. Entonces vamos a ponerlo. Alexa, enciende la luz de la recámara. Ok, así que vamos a acomodarnos. Bueno, también les quiero mostrar cómo se ve el video con la luz encendida. Ok, así que ahí está. Hay que ver esa misma parte, pero con el otro proyector. Este es mi multicontrol inteligente. Este sí lo voy a dejar porque lo utilizo para otras cosas acá. Pero el proyector tenía, fíjense, una Mi Cool que les enseñé ya hace muchos años en el canal. Es un Android TV muy viejito. Así que vamos a desconectarlo. Estaba por HDMI. Y después mi proyector, que tiene la base. Fíjense, este proyector ya es muy viejito. Esto es pues como mugre que ya no se le quita. Lo bajé hace poco, ustedes vieron el video y lo limpié, pero eso no se le quitó. O sea, esto se limpia seguido y está lleno de polvo. Y literalmente este proyector tiene 13 años. 13 años, nunca le he cambiado el foco. Ya le di servicio, lo limpié, pero creo que ya es hora de que descanse. O que, bueno, no que descanse, sino que lo voy a utilizar para otra cosa. Entonces voy a quitarle este soporte universal para ponérselo al otro. El soporte universal está bien cool porque se extienden las patitas, tiene 3. Así que voy a desatornillarlo de aquí y se lo voy a poner al otro. De leche condensada. Bien, lo instalé, nos pusimos a ver la tele y me olvidé hacer las tomas de noche. Pero en lo que les pongo esas tomas y comparamos, quiero que ustedes estén conscientes que mi antiguo proyector podía hacer una pantalla de hasta 5 metros y era de tiro corto, es decir, tiene un lente angular que le ayuda a estar más cerca de la pantalla para hacer una pantalla más grande. Este proyector que pedí, LED, o la luz que emite proviene de una luz LED, no es de tiro corto, por eso necesita estar más lejos. Pero eso resulta muy cómodo cuando tenemos habitaciones alargadas para que podamos poner el proyector en cualquier otro lugar y no nos moleste. En este caso está en el techo y la pantalla la hace muy bien. Este proyector también puede hacer las 200 pulgadas o 5.1 metros, pero en definitiva creo que lo hace mejor. Mi antiguo proyector no era HD, este sí, por lo menos el Full HD sí es real. El 4K y el 8K no lo sé, estuve viendo videos 4K y no se nota, o sea, se ve muy bien y no se notan los puntos en la proyección, así que tal vez
sí sea 4K, pero no me importa porque cuesta casi, pongan ustedes, 4,000 pesos, son 5, 4,000, pero ya trae el TV Box integrado, tiene Bluetooth, se conecta al internet por Wi-Fi 2.4 y 5G. Por Bluetooth le puedo conectar un teclado, un mouse, puedo transmitir mi pantalla, instalar aplicaciones, juegos, porque el sistema operativo es Android 12. Puedo meterle más almacenamiento con una memoria o puedo reproducir contenido de fuera, que bueno, ya eso casi no se utiliza. Si ustedes quieren, pueden conectarle un Xbox, un PlayStation, una videocasetera, un reproductor de DVD, todo eso se puede conectar, pero vean nada más cómo es que proyecta habiendo luz, ya que pues se me olvidó, entonces la grabé hasta el día siguiente. Lo único que me falta, pero fíjense. Ok, ya está instalado. Algunas cosas importantes, ahí está cómo se ve. La verdad es que ha mejorado sustancialmente. La cosa es que es de día, ya no lo grabé ayer en la noche. Y fíjense, vamos a reproducir el video porque hay luz que se está filtrando. El otro proyector de ayer era en la noche y este es de día. Hay mucha luz, entonces como pueden ver, vas a salir, te vas a sacar en el video. Se ve mucho mejor. Vean nada más esas calabazas y ese brillo que tienen. Alguien está muy feliz porque se ve bien hasta de día. A ver, Alexa, enciende la luz de la recámara. O sea, creo que sí cambió sustancialmente. Se ve muchísimo mejor, aunque hay un pequeño detalle. Se ve más pequeña y eso es porque el otro proyector era un proyector de tiro corto. Es decir, es un proyector diseñado para estar muy cerca de las pantallas. Entonces lo único que tengo que hacer con este pues es alejarlo un poquito. Ya les estaré mostrando. Pero vean nada más con luz cómo se ve. De hecho, vamos a abrir la ventana. Voy a abrir una ventana. Me van a abrir la ventana, fíjense cómo va a entrar luz. Porque naturalmente hay que vaciarla. Vean, ahí están abriendo la ventana. Vamos a darle un segundito. Ya saben, hay que limpiar todo. Ok, vean. Parece como los intestinos de un extraterrestre. ¡Wow! Alexa, apaga la luz de la recámara. Vean nada más eso. Ahí están bajando otra vez la ventana. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero estoy enamorado de este proyector porque aparte con este proyector ya tengo todo. Tengo Netflix, tengo HBO, tengo Disney Plus. Todo se maneja ahí arriba, entonces no necesito nada más. Puedo hacer transferencia de video desde mi teléfono. Desde iPhone, Android, le puedo meter memorias. Voy a hacer unas cosas bien cool con los proyectores. Con el otro proyector voy a hacer unos fantasmas ahora en el adorno del jardín. Así que estén atentos porque va a estar muy muy bueno esto. Y está muy barato este proyector, llega rapidísimo. Me encanta. Otra cosa súper cool es, fíjense esto, tiene botones. Tiene botones que podemos presionar para controlarlo por completo, porque usualmente los proyectores últimamente solamente se controlan con el control literal, pero en el proyector no le puedes mover nada. Entonces, no sé, me encanta. 4K, luz LED, solamente lo voy a hacer más para atrás. Chéquenlo, cuéntenme qué piensan, pero es una chulada de proyector. Antes de terminar, me falta recorrerlo hacia atrás. Tengo que hacer algunos hoyos en el techo para moverlo y que la pantalla cubra toda mi pantalla de 3 metros. Ahí les voy a dejar abajo en la descripción en dónde consiguen esta pantalla. Pero estoy encantado con este proyector, más por el precio, por la capacidad que tiene y el nombre. Gohodog, creo que es el X1, son 700 ANSI-lumens y 15.500 lumens, que a veces eso no nos da la medida real. Los ANSI-lumens sí, obviamente mientras más lumens tenga. Y ya me puse a investigar y sí son 700 ANSI-lumens reales, entonces creo que está muy padre. Y el detalle que les comenté hace ratito sobre los botones es muy importante porque ya no traen botones los proyectores y cuando se nos pierde el control o se nos descompone tenemos que esperar hasta que nos llegue otro, aunque también lo podemos conectar por Bluetooth, entonces eso ya nos quita muchos problemas. Podemos conectarle un mouse Bluetooth sin necesidad de un token, podemos utilizar un mouse virtual o un teclado virtual en nuestro teléfono, muchísimas opciones y todo a un excelente precio. Esta cosa la pedí, no se las iba a mostrar, pero ahí está, con luz se ve increíble, así que chéquenlo, cuéntenme qué piensan. Snake, se los dejo abajo en la descripción. También la pantalla de Steren, pronto la voy a hacer motorizada, así que estén atentos. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.